En este video presento los textos de Williamson, Levine y Drive sobre el neoliberalismo. Pero primero, ¿qué es? Como se ve, hay muchas maneras de definir esta teoría que dependen de la disciplina, pero también que varían en el tiempo, contexto o por los propuestos políticos. Y como lo explica Drive, es un concepto deliberadamente vago, permitiendo una aplicación amplia, pero también que es muy debatido. Aquí están los textos y empezamos con el de John Williamson. Primero, el texto que acuñó el término del Consenso de Washington en 1989 presentó las 10 políticas que Williamson reviste en este texto de 2003. Él explica que estas políticas surgen en un contexto de cambio de perspectiva en la política económica de América Latina, como respuesta a la crisis de la deuda de los años 80, viendo de un consenso de expertos que las políticas típicas de easy, proteccionistas y con mucha intervención estatal no eran suficientes para el desarrollo de las economías latinoamericanas. Había un movimiento común hasta reformas de reorientación de las economías hasta la búsqueda de la estabilidad, la apertura de las economías y hasta la inversión extranjera directa y de la liberalización. Ha acumulado muchas críticas. Williamson explica que su controversia viene de una mala aplicación de sus políticas a un nivel global y una misinterpretación del consenso le equivale a una agenda más conservadora y neoliberal en el sentido de políticos más como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Sin embargo, admite todavía que estas políticas del Consenso de Washington faltaban clarificaciones y que no eran completas. Primero, un esquema contra crisis. Estima que la necesidad primaria para fortalecer la América Latina contra las crisis asociadas al mercado cíclico y la dependencia en el mercado internacional, especialmente por el petróleo y las materias primarias, requiere acción rápida y a efectos de corto plazo para bajar la volatilidad de esas economías y para reducir el efecto de las crisis en el crecimiento y la estabilidad, que está fundacional al desarrollo de largo plazo. Entonces, propone las políticas contracíclicas como de acción para acumular reservas durante periodos de surplus y también de limitar los gastos y organizaciones gubernamentales subnacionales, adoptar un tipo de cambio flexible, manejar la inflación mejor y limitar la dependencia del dólar. Luego, propone reformas de primera generación para expandir y complementar las políticas originales que tuvieron un proceso dicho incompleto. Propone expandir el mercado laboral formal, que necesita una extensión que se manifiesta en una evolución de la comprensión de que no debe haber una compensación entre los intereses del sector formal e informal, pero que la productividad puede aumentar con más flexibilidad. Y también propone un mejoramiento de regulación prudente de la liberalización del comercio y del sector financiero y también en la privatización, para responder a una alta crítica que estas políticas eran mal hechas o precipitadas y que es de eso que viene mucha de la controversia del neoliberalismo y del consenso de Washington. Y entonces admite eso. En segunda parte hay un nivel de reformas de segunda generación, dicho, donde el autor explica que la experiencia de Latinoamérica en los años 90 demuestra la posición esencial de las instituciones en manejar la economía y el papel del Estado en su mantenimiento para fomentar una economía estable y la industria. Hay también necesidad de una ampliación del Consenso de Washington para incluir reformas sociales, para considerar la distribución de ingresos y la provisión de seguridad social. Ese texto toma una perspectiva sociológica para entender el cambio de sentido de la idea del desarrollo. Pasa de una visión evolucionista y unilineal que entiende el desarrollo como dependiente de la cultura y que era existente de una forma de modernidad social, económica y política basada en el modelo bastante europeo. Pero hay un desencanto en esa teoría
y un cambio hasta una idea de desarrollo como contextual múltiple y también racional y empírico que se puede evaluar en términos de prosperidad económica. Entonces, que es objetiva y alcanzable de manera universal a través de políticas técnicas, de que cada país puede y es responsable elegir estas políticas. La emergencia de esa visión explique entonces el neoliberalismo basado en el presupuesto de que el capitalismo liberal y la democracia eran soluciones universales al subdesarrollo. El desafío de la austeridad en ese contexto, ya que el neoliberalismo tiene como obligación vista de la reducción de gastos gubernamentales en el fin de acumular capital. Y entonces teoriza sobre la capacidad de superar este tiempo de austeridad. Habla de un lado de la ética laboral y de la emergencia de esos modelos de modernidad en una cultura protestante, pero también hace una comparación con los tigres asiáticos y discute del rol de los gobiernos autocráticos. Pasamos ahora al texto de Driver. Habla del neoliberalismo y su contexto histórico, de su emergencia en la política estadounidense liberal. Habla también de teorías sobre la privatización, descentralización y focalización. Pero admite que es un concepto muy complejo, que no es una teoría unificada, sino que hay evoluciones y hay intercambio de ideas. Entonces es difícil analizar el neoliberalismo y a ver qué serán sus políticas. Levin toma entonces el ejemplo del salario mínimo como política social para mostrar que hay diferentes interpretaciones del neoliberalismo. El salario mínimo se supone que es una medida más eficiente de apoyar a la gente, la más vulnerable, dándoles más libertad de elección de sus servicios, pero también reduciendo mucha ineficiencia en la provisión estatal de servicios y bienes dicho personales. Y en la interpretación más conservadora, que está enfocada en bajar los gastos y responder a las emergencias, es más una respuesta inmediata y que enfoca en el crecimiento de la economía en general. Aunque la interpretación más progresiva acuerda el impacto de la pobreza sobre el crecimiento sostenido y dice que se necesita más que una respuesta inmediata y también se necesita adresar a las causas raíces de la pobreza porque esos tienen un efecto a largo plazo sobre la economía, sobre la estabilidad económica y política de esa población. Y entonces se enfoca más en, está de acuerdo con la implementación del salario mínimo, pero también habla de la educación y la integración en el mercado formal. Al fin, se puede ver que los tres textos abordan diferentes aspectos del neoliberalismo, pero mencionan todos efectos sociales secundarios de ese paradigma que se enfoca en la búsqueda de la ruta la más eficiente para el crecimiento económico, pero que la cuestión de cómo gestionar las necesidades sociales inmediatas con ese desarrollo en largo plazo quiere reducir el déficit gubernamental. Y esto se encaja bien en la discusión de ese curso de las crisis económicas y de cómo eso es un ciclo vicioso de cómo manejar al mismo tiempo ese crecimiento económico y bienestar social. También es relevante la pregunta de la practicidad de esas políticas en el contexto latinoamericano, que se caracteriza con esos grupos con poder muy arraigado de interés económico, financiero, capitalistas y grupos sociales también, y que eso afecta los procesos de toma de decisiones considerando quién recibe los beneficios y cuando los grupos no aceptan recortes por una promesa de crecimiento a largo plazo, especialmente en el contexto de alta inestabilidad,
se puede imaginar que hay barreras a imponer reformas y cambios del status quo. A pesar de ser muy debatida y popular como teoría económica, el estudio del desarrollo latinoamericano requiere tal vez más estudios sobre los resultados concretos de políticas específicas y sobre su factibilidad.